Ahora algo de historia personal. Sabéis que, bueno, soy cruzado de Santa María, claro, y deseo ser sacerdote. Y bueno, pues ya llevo unos cuantos años, como llevamos todos en la cruzada. Y Dios pues va haciendo maravillas con cada uno de nosotros. Y vamos a situarnos con Juan Pablo II un 13 de mayo en la plaza de San Pedro. Un atentado mortal, el Papa Cristo en la tierra cae, se llena de sangre su sotana blanca, está en peligro de muerte, toda la cruzada está apiñada, cada uno distribuidos por sus provincias, pero todos apiñados en la oración, pidiendo a Dios pues la salvación del Papa y poniéndonos pues a lo que sea su voluntad. Muchos, por lo menos sé de algunos, que se ofrecían en aquel momento por la salvación del Papa. Yo también sentí un impulso grande en mi interior y pensé, ¿qué vale mi vida comparada con la vida del Papa? Y le pedí a mi mayor que si me dejaba ofrecerme por el Papa. Me dejó. Lo hice en la capilla. Y pasó. Nosotros nos enteramos, yo creo que al final, principios de la tarde, por la llamada de un sacerdote amigo, y yo me recuerdo paseando por el pasillo, nervioso, verdaderamente con una gran turbación interior por lo que había ocurrido al Santo Padre. Cogimos una foto del pasillo, de su busto, lo pusimos en el altar de la capilla y, bueno, empezamos a rezar cada uno el rosario a la Virgen, las oraciones. Y en ese momento, dando yo un pase al despacho, pues llegó Eduardo, llamó a la puerta y me pidió permiso para ofrecer su vida por la del Papa. Francamente yo no lo dudé, es decir, no se me había ocurrido a mí ofrecer la mía, pero evidentemente él planteó que su vida valía menos la del Santo Padre si podía ofrecerla. Yo le autoricé, es decir, luego después me quedé dándole vueltas si había sido acertada mi decisión, pero vamos, realmente creo que fue un acierto, ¿no? En aquel momento él se marchó a la capilla, le recuerdo allí en oración, y lo que hubiera de interior entre el corazón de Jesús y él, pues eso ha quedado en su intimidad. Ese impulso que tuve en un momento pues ha servido, ¿no?, a lo largo de estos 2 años y medio casi, pues para centrar mi vida cruzada, ¿no? Y a pesar de muchas miserias y muchos malos ejemplos, pues en mi interior, como en el interior de todos, sigue ese gran deseo de santidad y siempre me ha servido, ¿no?, para vivir pues con más fidelidad, ya que ofrecí mi vida, pues tiene que ser una vida realmente que sea para el Papa, ¿no?, para que fructifique pues toda su obra, ¿no?, en definitiva la obra de Cristo y la obra de la Iglesia, que se sustenta sobre esa única roca que es Pedro. Pasaron 2 años pues que pues han sido de muchos sufrimientos, de purificación, como a todos nos ha pasado. Cuando pasa un momento de ilusión y la ilusión se multiplica, pero se va haciendo realista y va siendo más cristiana. Y entonces pues el Señor purifica con mucho amor. Eduardo llega a Pamplona después de haber terminado la carrera de veterinaria. Él quiere prepararse, hacer filosofía, completar estudios para sus estudios sacerdotales. Hacer un retrato robot de Eduardo es difícil en poco tiempo, pero yo diría, primero,
Eduardo es una inteligencia privilegiada, una enorme capacidad analítica de todo lo que él oye, procesa, estudia. Es apasionado, es un hombre apasionado, aunque tímido, y es un hombre con una transparencia interior formidable. Es decir, es un alma, diríamos hoy, pura y privilegiada en este sentido. Estos componentes son un poco una mezcla explosiva en sus comienzos, porque tiene una enorme capacidad crítica, una naturaleza impulsiva y es un gran discutidor. Le llaman sus compañeros en la universidad el embajador de la trascendencia. Eso lo dice todo ya, ¿no? Porque él y Santo Tomás de Aquino prácticamente son intocables, ¿no? En casa, en la residencia en que estamos en Pamplona, había un plantel de cruzados jóvenes formidable. Las peleas dialécticas eran muy frecuentes en el comedor, hasta el punto de tener a veces que interrumpirles y leerles algún capitulillo del Kempis. Eduardo es un hombre que viene enamorado de Dios desde que llega a Pamplona. Es decir, vimos en él esa línea recta de un hombre que se ha encontrado con Jesucristo, que quiere ser todo para él y que no anda con ponendas. Él se va dando cuenta poco a poco, quizás también la charla personal fue una gracia para mí, conectar con él y hablar íntimamente y conocer su corazón interiormente. Él se va dando cuenta de que tiene que ser mucho más sencillo, mucho más suave con el pecador. Yo muchas veces le dije a Eduardo, vas a ser sacerdote, tienes que odiar el pecado, pero nunca al pecador. Por tanto, tienes que hacerte más comprensivo en las discusiones, no ser tan tajante, ser amable con la gente. Doy fe de que el esfuerzo de Eduardo fue instantáneo, es decir, desde el momento en que se le indicaron estas cosas, él lo acepta como voluntad de Dios. Incluso hubo que moderarle a veces en sus esfuerzos, ¿no? Porque en este tema fue formidable. Y después de esos 2 años, pues, bueno, llega el curso pasado y me encontré enfermo. Bueno, más bien fue la revisión del campamento la que me descubrió una especie de una taquicardia y tal, unas molestias y, en fin, fui al médico para asegurar que era aquello, ¿no? Y se hicieron análisis, muchas pruebas, se descubrió lo que era. No se me dijo nada de momento, aunque yo ya lo sabía, dadas los síntomas. Fuimos a la clínica Puerta de Hierro, muy bien atendidos allí, y estuvimos haciendo pruebas, biopsias, etcétera, y se confirmó lo que tenía. Y tenía leucemia. Tengo leucemia. Esto es un signo más dentro de la cruzada, porque no es una gracia que me atañe solo a mí, sino a cada uno de vosotros, a todos como institución. Es realmente un regalo de Dios, ¿no? Que Dios, pues si quiere aceptar una vida, que no sabemos, ¿no?, los planes de Dios, por la vida del Papa, esa unión tan íntima que tiene la cruzada con el Papa y con Jesucristo, sellada de alguna manera con este ofrecimiento, es una gracia, no es un don. Y todos tenéis que descubrir este sentido, ¿no?, de este don, y ayudarme a mí también a descubrirlo para que lo acoja con serenidad, ¿no?, y con fortaleza. Pero es un don para todos. Y decía que no es a pesar de nuestras miserias, sino gracias a nuestras miserias. Algunos, por ejemplo, me decían, ¿no?, que no entendían, ¿no?, cómo podía ser eso, ¿no?, y cómo me había escogido Dios a mí para un signo de predilección clara, siendo yo tan miserable, ¿no? Me decía con mucha sinceridad un hermano que tengo mucha intimidad, ¿no? Y entonces es que Dios utiliza el instrumento que quiere, o utiliza para hacer lo que quiere, no sabemos. Hablar de la vocación sacerdotal de Eduardo, pues es para mí una gracia, ya que
me hace partícipe de este secreto suyo íntimo. A quien primero se lo comunica y con quien primero habla es con el padre Morales. Y después el padre Morales quiso que fuera yo el que le orientara y dirigiera ya directamente. Y por eso pues soy un confidente suyo íntimo. Es una gracia también, por lo tanto, para mí. Como cruzado, él estaba directamente orientada su actividad sacerdotal futura, lógicamente a la cruzada, pero con toda esa riqueza de los ejercicios, de la atención a los jóvenes, de la promoción del laicado. Todo esto era pues como la vivencia espiritual de su vocación sacerdotal. Después va a descubrir, sobre todo a través de su enfermedad, va a descubrir un aspecto clave de la vocación sacerdotal, y es el aspecto victimal. Como víctima, como ofrenda, como misionero de la cruz, en fin, todos estos rasgos suyos, pero que son expresión de su vocación sacerdotal como ofrenda, como víctima, sacerdote y víctima. Ofrecerse por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores, esto lo llevaba muy dentro. Entonces él, después de su enfermedad, que va pues profundizando en el contenido y el mensaje que el Señor le va dando a través del sufrimiento, él quiere responder a ese amor del Señor, a esa predilección del Señor, haciendo esa ofrenda de su vida, esa ofrenda al amor misericordioso. Recuerdo que fue en unas convivencias que teníamos en un pueblo de León, Santibáñez de Porma, donde él manifestó el deseo de plasmar eso incluso por escrito, de tal manera que me pidió permiso para hacer esa ofrenda. Habíamos tenido ejercicios espirituales y lo había madurado en los ejercicios espirituales. Teníamos allí también la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Padre Morales quería que nos acompañara siempre en los ejercicios, y recuerdo pues bueno que hizo esa ofrenda, la escribió y me la entregó el día 8 de septiembre, el día de la Natividad de la Virgen. Quiso hacerla expresamente en ese día. Oh Dios mío, Trinidad Aquinadora, a fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima del holocausto a vuestro amor misericordioso. Os suplico que me consumáis sin cesar, dejando que se desborden en mi alma las olas de ternura infinita encerradas en vos, para que así llegue yo a ser mártir de vuestro amor. Quiero, Dios mío, renovaros esta ofrenda a cada latido de mi corazón, un número infinito de veces, hasta que desvanecidas las sombras, pueda repetiros mi amor en un cara a cara eterno. En estos momentos, como ya lo he hecho también antes, pido luz al Espíritu Santo para que me inspire las palabras que he de deciros en este día singular. Por primera vez puedo hablaros a toda la cruzada admilicia después de mi ordenación sacerdotal. En esta hora convergen numerosas providencias que vosotros mismos podéis descubrir y que no me voy a detener en ello. Pero sí quiero aprovechar la ocasión para abriros el corazón, como lo hizo el Maestro en la última cena. Abriros el corazón y dejarlo abierto como se lo dejaron a Cristo en la cruz. Y quiero abriros el corazón para dejaros un mensaje. Un mensaje que por la misericordia de Dios, no sé si es programático o es mi testamento. Debemos identificarnos con la gran oración y el gran sacrificio de Cristo en la cruz por la conversión de los pecadores. Así nos lo ha recordado nuestra Madre en nuestros tiempos presentes. ¿Queréis ofrecer sacrificios
por la conversión de los pecadores? Es decir, ¿queréis cumplir con vuestras obligaciones personales, cuidando los detalles más pequeños y diciendo, Jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores? Pero aún más, la Virgen en este mensaje programático para el militante nos dice más. Nos dice, ¿queréis soportar todos los sufrimientos que el Señor quiere enviaros para gloria de Dios, en súplica por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre? Es decir, ¿queréis perseverar en medio de vuestra pequeñez y de vuestra miseria, sin desalentaros nunca, sino empezando cada día y alegrándoos en vuestras miserias? Esto, queridos hermanos, es vivir la redención, siendo víctimas pequeñitas en medio del mundo. Es aceptarlo todo, sonriendo, dejarse amar por Dios para la salvación de los hombres. Yo por mi parte no deseo otra cosa sino permanecer en el momento presente junto a la cruz del Señor, con su madre llorando los pecados del mundo. Yo solo quiero decir, Padre, hágase en mí según tu palabra, y estar hasta el fin al pie de la cruz. Porque Dios es mi Padre, y en sus manos encomiendo mi espíritu. En 1981 y 1984, el padre Eduardo redacta una serie de cartas espirituales a santos, una idea que inicialmente pudo ver en el libro Ilustrísimos Señores de Albino Luciani, futuro Juan Pablo I, pero ciertamente mientras las cartas de Albino Luciani tenían una finalidad didáctica o catequética, en cambio las del padre Eduardo son enteramente espirituales y muy personales. Es de destacar sobre todo la finura, viendo la psicología, intuyendo la psicología de los destinatarios, pero también reflejándose a sí mismo y conociéndose a sí mismo, yendo ciertamente en determinadas situaciones o expresiones a la raíz de sus posibles defectos. Son destinatarios de estas cartas San Francisco de Asís, al cual escribe 2 cartas, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa del Niño Jesús, la Madre Carmen de Duruelo, una carmelita, San Pablo, por supuesto, y una última a la Virgen María. Todas ellas cartas de ida y vuelta. Escribe a estos santos o a estas personas tan queridas para él, pero al mismo tiempo recibe unas respuestas de los mismos, salvo la carta que dirige a la Virgen, la que se ofrece, que no tiene respuesta, pero que todos intuimos que la respuesta se la dio la Virgen cuando le pudo dar el abrazo en el cielo. En la carta a San Francisco de Asís hay una expresión que le llega muy a fondo: Dios es y eso basta. Ciertamente lo había leído en algunos otros textos, concretamente en Sabiduría de un pobre, de Eloy Leclerc, pero también para él algo muy íntimo, porque Abelardo en muchas ocasiones nos había contado en ejercicios espirituales una experiencia del padre Llorente
en la que, viéndose en un peligro inminente de muerte y sin embargo, haciendo trascendencia de aquel momento, exclamó: no importa, Señor, no importa, tú eres y eso es lo único que basta. Esto le llegó enormemente a fondo al padre Eduardo y lo refleja ciertamente en una de estas cartas. Y voy a leeros un fragmento de una carta. La aceptación de Dios, por nuestra parte, es lo único que nos queda que hacer. Es preciso que no guardes nada de ti mismo. Aun esa percepción aguda de tu miseria, deja sitio libre. Acepta ser pobre, renuncia a todo, aun al peso de tus faltas. No veas más que la gloria de Dios y déjate irradiar por ella. Dios es, eso basta. Cambia tu deseo de perfección en un simple y puro querer a Dios y todo lo que Él hace. Cómo no recordar especialmente la unción de los enfermos que le di en ese momento antes del trasplante de médula. Estaba su madre presente allí en la habitación y estábamos los tres, de tal manera que fue en la intimidad y fue un momento de muchísima vivencia. Él pues se ofrecía realmente cuando me ponía las manos para que le ungiera. Me daba la impresión de que era el gesto de la ofrenda, que él ponía como las manos vacías para que el Señor las llenara con su unción. A continuación ya vienen los demás días de visita, cuando le hacen el trasplante, cuando vienen ya pues todas las consecuencias de la quimioterapia, y una vez sí que le pregunté que sí tenía miedo, y él me dijo que no tenía miedo a morirse, que lo único que tenía miedo e impresión era del sufrimiento, que él sabía que iba a reportar todo eso, porque él había preguntado con todo detalle a los médicos cómo iba a ser la operación y todas las consecuencias que iba a tener. O sea que él fue conscientemente hacia el sufrimiento y conscientemente también hacia la muerte posible. Consumado en breve, llenó largos años. Aquí tenéis algo de lo que es la imagen de nuestro padre Eduardo. Consumado en breve, apenas 27 años, llenó largos años. Desde que empezó a conocer más profundamente a Cristo, en aquellos ejercicios espirituales, ya no pudo entender más que una cosa. Solo Dios merecía la pena ser vivido en su existencia. Es verdad que la gracia bautismal estaba actuando en él desde niño, porque un dinamismo formidable de fe, esperanza, caridad se pone en marcha en el día del bautismo. Y luego su familia, su madre, su padre, sus hermanos, un ambiente cristiano en el que fue desenvolviéndose la semilla de la gracia bautismal. Aquellos ejercicios e inmediatamente la milicia cruzada de la Virgen, a la cual se siente llamado, que le acoge en su seno. El Señor quiso que una vez que entró en la cruzada de la Virgen, la cruzada le indicase que tenía que hacerse sacerdote. Se hace sacerdote y apenas puede ejercer de manera externa su ministerio sacerdotal. Pero, a pesar de que como sacerdote apenas ha podido figurar y aparecer, ha hecho muchísimo más que si hubiese estado moviéndose durante 8 meses predicando la palabra de Dios, porque nos la ha predicado a todos con el ejemplo, con la aceptación, con la serenidad, con su vida. Y no olvidemos que ayer a las 6 de la tarde más o menos se consumaba una ofrenda que él había hecho generosamente 2 años antes. Completo en mis miembros, en mi cuerpo, en mi vida, lo que falta a la pasión de Jesús, que fue
lo que dio a nuestro padre Eduardo ese dinamismo que solamente la fe comunica para vivir, pues como todos los que hablábamos en los últimos meses, testigo viviente de lo eterno entre nosotros, recordándonos con sencillez, con alegría muchas veces, que estamos de paso, que vamos hacia la patria y que nos viviremos eternamente con él. El padre Eduardo Laforez es un don para la cruzada y para la Iglesia. Ha sido un regalo de Dios que nos ha hecho y que creo que especialmente en este año sacerdotal puede ser un modelo precioso para ofrecer a todo el mundo, pero especialmente a los sacerdotes. Un sacerdote entregado a Dios, un sacerdote entregado a sus hermanos en la cruzada y un sacerdote entregado a la formación y especialmente a la santidad de los laicos en el mundo. Es una vocación que él vivía pues tan intensamente. Pero me gustaría destacar especialmente como tres detalles, tres aspectos que son como el legado de Eduardo para todos nosotros. En primer lugar, su manera de vivir la espiritualidad de las miserias y de las manos vacías, algo que de alguna manera recibió de Abelardo, nuestro primer mayor, y que tantas veces nos hablaba de ello, algo que se entronca también con esa espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús que él vivió en ese ofrecimiento al amor misericordioso. En segundo lugar, quizá destacar, cómo no destacarlo, pues el mensaje de Fátima, es decir, el amor a la Virgen, pero en esa vivencia de la ofrenda por la conversión de los pecadores. Él lo vivió, ese ofrecimiento, de una manera, podemos decir, radical, precisamente al ofrecer su vida por el Papa Juan Pablo II. Y en tercer lugar, como detalle pues, que entronca un poco con todo lo que es lo que nos enseñaba el Padre Morales decía mucho ser misa, hacerse Eucaristía. Creo que Eduardo vivió intensamente también ese mensaje del Padre, ser Eucaristía, ser otro Cristo, ofrecerse como víctima y precisamente hasta dar su vida. Es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo tener la idea clara esa, ¿no? De que no estamos para hacer una cosa ni otra, sino para entregarnos a Dios, dejar que Él haga lo que quiera y, en definitiva, morir, ¿no? Porque esto es una muerte. Esta es la auténtica muerte. La muerte física, pues es, de alguna manera, un símbolo, un signo, algo real, pero que está ahí como diciéndonos lo que es la muerte interior, ¿no? Y la muerte interior es la que aceptó Cristo, principalmente, no solo la muerte física, sino la muerte de su voluntad. Dejarnos amar por Dios y ver a Dios que nos ama, ¿no? En todas las cosas, sobre todo en nuestra miseria y en nuestro pecado y en nuestras faltas y en todo, y cambiar nuestro deseo de perfección en un simple y puro querer a Dios y todo lo que Él hace. Creo que ese es el mensaje de responsabilidad que la Virgen nos da esta mañana. Es un gesto de confianza. Que la Cruzada Milicia tenga sacerdotes y muchos sacerdotes, porque sabe la Virgen que los vais a cuidar, que los vais a alimentar, que los vais a sostener. Y vais a formar con ellos, vamos a formar todos esa unidad indisoluble. Que todos seamos uno, como el Padre y el Hijo. Así como cada persona de la Trinidad tiene su misión propia, también nosotros, familia, somos imagen de la Trinidad. Cada uno tenemos una misión propia, pero todos unidos, en un mismo ser, en un mismo espíritu, sin recelos, sin problemas, buscando siempre la caridad, el servir a los demás, el considerar a los demás superiores, pues es un gran don, y la Virgen confía en nosotros, en que podemos llevar adelante esa misión, de ser esa parte de la Iglesia como Dios la quiere, plena, completa, para la salvación del mundo. Ahí habéis puesto al pie de la Virgen rosas de gladiolos, margaritas, otras flores. Habéis querido simbolizar con amor lo que le habéis estado ofreciendo en todos estos días, y algunos también hoy en particular, porque hoy en particular algunos de vosotros ofrecen su vida
aprovechando el santo sacrificio de Jesús y uniéndose a él por el Padre Eduardo, por el Papa, por la unidad de la cruzada, por la milicia. ¡Ah! Estos ofrecimientos qué maravillosos son, sobre todo unidos a la ofrenda de Cristo, ahora en la Santa Misa. Pues nos confiamos todos a la oración de la Virgen. Ella es la Madre, la que reúne a todos, la que nos dice lo que debemos hacer. Encomendemos esta obra maravillosa que es la Cruzada Milicia, en todas sus ramas, a la Santísima Virgen, a sus pies, alegrándonos por ese gran don, dándola gracias y alabándolo a ella, porque, en definitiva, la Cruzada Milicia es María, y nosotros no somos más que las manos de María, dos manos, derecha e izquierda, sacerdotes, laicos, matrimonios, vírgenes, todos, siendo las manos de la Virgen para la salvación del mundo. Pues que así sea.